aprovechemos la clase de hoy que Dios nos ha enviado con nuestro hermano Paco Rada. Muy bien, hermanos, me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes, poder saludar a algunos que en la primera ocasión que estuve por acá los pude conocer y saludar, y conocer a otros, y doy gracias a Dios porque compartimos la común fe. Damos gracias a Dios porque estamos en el mismo propósito de honrar el nombre de Dios, de anunciarlo, en este caso en República Dominicana. Y hermanos, el trabajo que estamos haciendo nosotros en este programa de entrenamiento vocacional de obreros tiene como propósito general, hermanos, desarrollar iglesias saludables. Ese es el propósito. Y cuando pensamos en desarrollar iglesias saludables, estamos hablando de iglesias saludables en la doctrina, estamos hablando en desarrollar iglesias saludables en su liderazgo, estamos pensando en desarrollar iglesias saludables que puedan, hermanos, multiplicarse. Estamos pensando en iglesias saludables que puedan autofinanciarse. Estamos pensando en congregaciones donde tienen un liderazgo sano, donde tienen, hermanos, donde se puede estudiar la palabra de Dios y conocer la voluntad de Dios para nosotros, aprender a practicarla y también a comunicarla a los demás. Y en esa intención es que hemos venido hasta acá. Queremos que usted comparta con nosotros ese propósito y que sea parte de este trabajo al tiempo de ir enseñando en las congregaciones donde ustedes sirven, y también compartirlo con otras congregaciones hermanas en donde que ustedes conocen y con quien ustedes se relacionan. Desarrollando en este día. Bendice cada hermano que tenga a bien poder usar el tiempo, pero que sea siempre todo dirigido por ti. Te agradecemos, oh Dios, por la presencia de nuestro hermano Paco Rada aquí en el país. Además, Señor, te lo presentamos para que sea tu guía de todo cuanto hagamos aquí en esta tarde, y que sea glorificado tu santo, glorioso y bendito nombre. Bendice a todos, Señor, y bendice todo lo que hemos de hacer. Oramos y te damos gracias en el nombre santo de Cristo nuestro Señor. Amén. Ustedes se relacionan. De manera que permítanme exponer esta parte de las Escrituras, o esta parte de la enseñanza en cuanto a iglesias saludables, hermanos. Y lo primero que quiero que veamos en esta parte de la Escritura es que cuando pensamos en iglesias saludables tenemos que entender el concepto. ¿Qué entendemos por iglesias saludables? ¿Qué es lo que nosotros, cuando oímos iglesias saludables, qué viene a nuestra mente? Por ejemplo, cuando pensamos, si usted le toma el pulso a una persona para ver si está viva o está consciente, o cómo es su condición de salud. Bueno, también si le tomáramos el pulso espiritualmente a la iglesia, la congregación donde nosotros estamos, la iglesia donde nosotros con las que nosotros trabajamos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y pensamos en esta parte de la Escritura, hermanos, de que nosotros podamos ver iglesias saludables, entender el concepto, hermanos. Dale un clic, por favor, ahí, a entender el concepto. Y primero, hermanos, es que una iglesia espiritualmente saludable no se mide, hermanos, no se mide la salud de una iglesia, la espiritualidad de una iglesia, no se mide, hermanos, por el número de asistencia que tiene a sus reuniones los domingos en la mañana. No, aunque es atractivo los números, aunque son satisfactorios los números, aunque nos alientan y nos motivan para seguir haciendo el trabajo, no es necesariamente determinante para establecer que es una iglesia saludable, que es una iglesia espiritual. Como tampoco puede ser, hermanos, lo ostentoso de un edificio, la belleza de un edificio. Puede ser un edificio muy enorme, muy estéticamente elaborado, hermanos, pero no determina que eso es una iglesia saludable. Y determina, tal vez nos muestra la capacidad económica que los miembros de esa congregación tienen.
o su disposición de invertir en tener un edificio de esa naturaleza, pero no habla necesariamente de una iglesia espiritualmente saludable. Tampoco, hermanos, la capacidad económica de sus miembros determina si esa congregación es saludable o no. No es lo que lo determina, sino que lo determina, hermanos, su espiritualidad y su dedicación a la palabra de Dios. Lo determina, como usted lo puede ver, en términos espirituales y en su trabajo delante de Dios. De manera que, hermanos, pensemos en esta parte que va a aparecer aquí. Una iglesia saludable, hermanos, es una iglesia que tiene una enseñanza o una doctrina bíblica. Una doctrina bíblica en relación a la salvación, a la organización de la iglesia, a la adoración en la iglesia, hermanos, en cuanto a otros aspectos que tienen que ver con la iglesia. Eso es saludable, hermanos. Por ejemplo, si ustedes ven esos textos de Tito capítulo 1, versículo 9, en el Tito capítulo 2, versículo 1, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 4, en esos tres versículos, hermanos, encontramos el término sano. Y ese calificativo, ese adjetivo calificativo se le da a la enseñanza, se le da a la doctrina. Se habla de una sana enseñanza, se habla de una sana doctrina. Por ejemplo, si ustedes me lo permiten, en Tito capítulo 1, en el versículo 9, en cuanto al trabajo de los ancianos, que no es exclusivo de ellos, pero en el texto sí se refiere a ellos, dice que el anciano debe ser retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Debe ser retenedor de la palabra en la manera en cómo fue enseñada. ¿Con qué propósito? Dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si lo miramos en el contexto de un trabajo de un anciano, pero otra vez, aunque en el texto se refiere a ellos, no es exclusivo de ellos. Pablo también le va a decir a Timoteo que él debe ser cuidadoso de la sana doctrina y que debe enseñar la sana doctrina para que tanto Timoteo como predicador, la iglesia, puedan también, hermanos, ejercitarse en esa sana doctrina. Pero en este caso, ¿cuál es el propósito de que el anciano sea retenedor de la palabra fiel? Que la retenga así como le fue enseñada. Dice, para es el propósito, para que pueda exhortar con sana enseñanza. Si no es retenedor de la sana palabra así como fue dada, entonces no va a poder exhortar con sana enseñanza. Importante entonces es, vean el calificativo de la enseñanza, le llama a esta enseñanza sana. Y sana porque trae salud espiritual a quien la practica, se ejercita en ella, trae salvación. No es sano en términos físicos, o no es sano solamente en términos psicológicos, sino es sana en términos espirituales porque trae bienestar espiritual al individuo que se ejercita en ella y trae, por supuesto, salvación. En el capítulo 2, en el versículo 1 de Tito, el apóstol Pablo le dice, ahora se refiere a Tito, en el capítulo 1, en el versículo 9, habla de los ancianos, en el capítulo 2, versículo 1, habla de Tito. Como predicador dice, pero tú, Tito, se refiere a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo. Lo que está, hermanos, se ajusta con la sana doctrina. Tú habla. ¿Qué vas a hablar, Timoteo? Vas a hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Los ancianos
los predicadores deben hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Ok? Entonces, es importante, hermano, porque nosotros vamos a proveer esa palabra, esa leche espiritual que da crecimiento a quien la recibe y se ejercita en ella, y da crecimiento para salvación. En otros textos lo enseña. Pero en el otro texto que estábamos viendo es 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Y bueno, versículo 3 particularmente. Y ahora Pablo se refiere a Timoteo, otro predicador. Tito está en Creta y está con el propósito de establecer ancianos y enseñar a esos ancianos cuál es su tarea. Pero Tito también tiene un trabajo que hacer en esa congregación, en esa isla, con esa iglesia. Timoteo está en Éfeso. Si usted lee el capítulo 1, versículo 3, Pablo dice que dejó a Timoteo en Éfeso, en la iglesia de Cristo en Éfeso. Una iglesia que Pablo contribuyó en su establecimiento según Hechos capítulo 19. Y ahora esta iglesia ya tiene ancianos. Sin embargo, Pablo manda a Timoteo y le dice que se quede en Éfeso. Y uno de los trabajos que tiene Timoteo es en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza. Y en este caso particular, se está introduciendo unas falsas enseñanzas que Timoteo tiene que trabajar con ellas. Y en el versículo 3 de 1 Timoteo 6, dice el apóstol Pablo: si alguno enseña otra cosa, ¿comparado con qué? ¿Qué es otra cosa, Pablo? Bueno, él va a decir: y no se conforma a las sanas palabras. Entonces estamos viendo que hay sanas palabras y hay otra cosa. ¿Se puede enseñar sanas palabras o se puede enseñar otra cosa? Pero Pablo le dice: si alguno enseña otra cosa, que es diferente a la sana enseñanza, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora noten cuál es la fuente de esas sanas enseñanzas. Recuerden de dónde provienen esas sanas enseñanzas. De nuestro Señor Jesucristo. Pero también estas sanas enseñanzas, hermanos, tienen que ver con la vida práctica del cristiano, con su manera de servir a Dios. Están relacionadas estrechamente, porque dice en la segunda parte, o la última parte del versículo 3, y a la doctrina que es conforme, de acuerdo a la piedad. Entonces, una sana enseñanza, y en la práctica esa sana enseñanza, hermanos, nos pueden llevar a, por supuesto, a adorar a Dios bien. Eso es lo que quiere decir piedad, ¿no? Es la expresión de vida de la religión, el servir a Dios correctamente, en el adorar a Dios correctamente. Entonces, ven que la salud de una congregación no se mide, entonces, como estábamos diciendo, por el número de sus miembros, no se mide por lo ostentoso, el aspecto estético de su edificio, tampoco se mide, hermanos, por la economía que puedan tener los miembros, tampoco se mide por, hermanos, algunos otros aspectos físicos que pueda haber. No sé, el asunto aquí es la doctrina saludable que nosotros estamos proveyendo para la congregación, en donde nos reunimos, en donde estamos sirviendo, o para la congregación a la cual visitamos y contribuimos predicándoles la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Entonces, hermanos, veamos el enfoque, en dónde está lo saludable en todo este asunto. ¿En dónde está, cómo lo podemos medir? ¿Cómo lo podemos determinar, lo saludable de una congregación? Y en este caso estamos viendo, tiene que ver con el aspecto espiritual y su respeto a la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a ver otra cosa. Bueno, aquí está características de una iglesia saludable.
Pero también, hermano, esta iglesia saludable no solamente enseña lo que se refiere correctamente a lo que se refiere a la salvación, a la iglesia, su organización y la adoración de la iglesia, sino que también podemos ver que cuenta con líderes espirituales, según el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es la enseñanza y los líderes espirituales en una congregación. Llámese esto los ancianos, llámense esto los predicadores, llámense esto los hermanos que tienen una función importante en la congregación, donde marcan la pauta de lo que se debe hacer en la iglesia y la enseñanza que la iglesia está recibiendo. Estos líderes, hermanos, deben ser de acuerdo al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, hermanos, recuerda qué ocasión cuando Jacobo y Juan vinieron al Señor Jesucristo a pedirle que en su reino uno estuviera a su derecha y el otro a su izquierda. Estaban pidiendo lugares de privilegio prominentes en el reino. Ellos se miraban como en un lugar, wow, en el reino del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo empieza a hacerle algunas preguntas y después los lleva al punto de lo que es un liderazgo conforme al mundo y un liderazgo conforme el Señor Jesucristo. Y son muy diferentes. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, a veces la palabra líder es chocante no sé si ustedes entienden la palabra chocante, pero la palabra líder, hermanos, a veces no se recibe no es bien aceptada, no se recibe con agrado, porque hemos visto tantos líderes en nuestros países que nos han decepcionado tanto que cuando pensamos en un líder ya ponemos una barrera donde no queremos pensar en ello. Bueno, no necesariamente veamos así. Cuando vemos nosotros Mateo capítulo 20, en Mateo capítulo 20, hermanos, el Señor Jesucristo nos presenta dos tipos de liderazgo. Y en el versículo 25 nos presenta un tipo de liderazgo y en el versículo 26 al 28 nos presenta otro y nos presenta un modelo. Y dice en el verso 25, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad o gobierno. Eso pasa. En los líderes hermanos en las naciones, los líderes fuera de la iglesia, están pensando en poder, en autoridad, en control, en grandeza. Están pensando en ellos. Y el Señor Jesucristo sabe que eso pasaba en su tiempo y que pasa todavía ahora. En el verso 26 dice, mas entre vosotros, ahora se refiere a los apóstoles, dice, mas entre vosotros no será así. ¿Qué descalificó? Cuando dijo, mas entre nosotros no será así. ¿Qué descalificó? El tipo de liderazgo que acaba de mencionar. Un liderazgo que ejerce señorío. Gracias, hermano. Un liderazgo que ejerce poder sobre los demás. Bueno, no, ese liderazgo queda descartado. No estamos diciendo que un anciano no tiene funciones importantes en la congregación y que debe ser respetado y que tiene cierta autoridad. Eso no se está desconociendo. Estamos hablando del liderazgo según el mundo, donde es un escalón, un individuo, un grupo de individuos son escalones para lograr sus propósitos personales, donde solamente piensan en el poder de él y en la autoridad que quiere ejercer y en la grandeza que quiere tener. El Señor Jesucristo descarta esa posibilidad para que sea el modelo que se ejerza en la iglesia. No es saludable, es tóxico. Ese liderazgo que el Señor menciona en el verso 25.
un liderazgo saludable, liderazgo sano, es el que el Señor Jesucristo menciona en el verso 26 y 27. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande. En el mundo la gente quiere hacer grandeza, quiere poder, quiere autoridad, quiere control, quiere dominio, quiere fama, quiere popularidad. Ok, dijo el Señor Jesucristo, si entre ustedes quieren ser grandes, será vuestro siervo o servidor. Y el que quiera ser el primero, ¿sí?, será vuestro siervo. Porque el liderazgo que el Señor Jesucristo está promoviendo es un liderazgo de servicio, es un liderazgo de ser un siervo para los demás. No es una posición, ni es una posesión, sino es una función de servicio en la iglesia. Ese es un liderazgo saludable. Ese es un liderazgo que va a traer mucho provecho a la congregación. Y además, en este texto, el Señor Jesucristo nos dice cómo no debe ser el líder, y luego nos dice cómo debe ser el líder, cuál debe ser el pensamiento del líder, y luego nos presenta un modelo. En el verso 28 nos presenta un modelo y nos dice cómo. Como el Hijo del Hombre, hablando del mismo, no vino para ser servido, sino para servir. Y vaya de qué manera. Y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es un liderazgo saludable. Ese es un liderazgo sano. No es tóxico, no es dañino. Es saludable para la iglesia y es el que queremos nosotros, hermanos, contribuir en desarrollar, primero en nosotros mismos y luego en las congregaciones en donde nosotros vamos a servir. Pero el otro punto que está ahí también, hermanos, no solamente es que debe tener un liderazgo saludable, hermanos, sino que también dice debe enfatizar el discipulado, produciendo seguidores fieles a nuestro Maestro. Ay, hermanos, es un trabajo de desarrollar siervos para Cristo, de buscar hombres fieles para el Señor. Es interesante que no formamos, no estamos desarrollando, no estamos creando en la congregación discípulos míos, sino de Jesucristo. No estamos buscando quién me siga, sino quién siga a Jesucristo. ¿Ok? Y el texto de Mateo capítulo 4, versos 19 al 22, el Señor Jesucristo empieza su ministerio en lo que narra Mateo, y en el capítulo 19 está buscando sus discípulos, está llamando más bien a sus discípulos, y dice el texto en el versículo 19, y les dijo, en este caso a Pedro y Andrés, que estaban echando las redes en el mar, porque eran pescadores, les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. En el verso 20, ellos entonces dejando al instante, noten cómo, al instante las redes, le siguieron. En el verso 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca, con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Le siguieron y le siguieron
al instante, dejándolo todo. En el capítulo 19, bueno, de este mismo libro de Mateo, en el capítulo 19, el apóstol Pedro, cuando después de la experiencia de aquel joven rico que vino al Señor Jesucristo preguntando, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo lo que tenía que hacer, y cuando tocó su bolsillo, cuando tocó su cartera, cuando tocó sus bienes, él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y los discípulos están observando aquel momento. Y luego Pedro le dijo al Señor Jesucristo, maestro, Mateo capítulo 19, versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Dónde está el énfasis? Te hemos seguido. Lo dejamos todo. Lo dejamos al instante. Lo dejamos por ti. Te hemos seguido. No siguieron a alguien más, sino a su Señor, al Maestro, a Jesucristo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, hermano. Iglesias con una doctrina sana, apegada a las Escrituras, retenedores de la sana palabra, así como fue entregada. Líderes sanos, saludables, que ofrezcan un servicio a la iglesia que contribuya en su crecimiento, en su desarrollo, en su multiplicación, en su armonía. Y discípulos del Señor Jesucristo, fieles seguidores de Cristo, gente que está dispuesta a dejarlo todo, no necesariamente literalmente como los apóstoles lo dejaron todo para seguir al Maestro, pero que están dispuestos a sacrificar lo que necesiten sacrificar por su Señor. Eso es lo que estamos buscando. Es tarea no fácil, no es cosa como que vamos a salir al campo a hacer el trabajo, o a la congregación a hacer el trabajo y vamos a ver los resultados inmediatos. No, es picar piedra, es sacrificio, es esfuerzo, es preparaciones, es enseñanza y enseñanza y enseñanza, pero nunca perder la meta, nunca perder el propósito, nunca perder el enfoque. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Por qué nos preparamos para estudiando las Escrituras y enseñamos a la iglesia? ¿Por qué estamos en la función que estamos, sea como predicadores o como ancianos o como líderes hermanos de una congregación? ¿Qué estamos pensando cuando estamos enseñando a la iglesia? ¿Qué es lo que queremos lograr en nuestros hermanos? Es importante que nosotros lo tengamos claro. Me voy a detener ahí, hermanos, para oír preguntas de lo que hasta ahorita hemos dicho, o algún comentario. Si no tiene, ok, ahí está el hermano que tiene un comentario. Y allá aprendí, o se decía, que el superior en rango nunca se equivoca, siempre tiene la razón, y cuando no la tiene es cuando más la tiene. Aquí en la iglesia de Cristo he aprendido que el superior es el que reconoce su error, se humilla y pide perdón. Amén. 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 Bueno, no somos dueños de la verdad absoluta en cuanto a que yo la tengo en mi boca toda la verdad y soy perfecto en todas mis acciones, de manera que no me equivoco en nada, ¿no? Aceptamos cuando nos equivocamos, le ofrecemos disculpa a la iglesia, enmendamos el error y seguimos adelante. Eso es saludable, hermanos, eso es saludable. ¿Alguien más? Te bendiga, hermano. Como comentamos aquella vez cuando compartimos este tema por la
virtual. Es bueno partir el tema saludable, buscando una definición un tanto rígida y científica. Previo a la década de los años 90, se definía salud como ausencia de enfermedad y el área de lo que es epidemiología, salud, atención primaria, descartaron esa definición. Y hoy en día se tiene el concepto de salud como un equilibrio biopsicosocial, es decir, el ser humano está sano cuando puede tener un equilibrio en la parte física, en la parte emocional, en la parte social. Si lo aplicamos a la iglesia, el hecho de que una iglesia, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que más nosotros estamos en lucha de? Es el pecado, que no tenga pecado. Bien, es una iglesia que está sana, pero una iglesia que no tenga pecado, pero por ejemplo el liderazgo se asuma atropellando a los demás, es una iglesia que está enferma. Una iglesia que, por ejemplo, las familias, haya un desorden en los matrimonios entre los hijos, que no den el buen testimonio, aunque no haya un pecado literal, pero están transgrediendo la ley de Dios. Entonces entiendo que el concepto de iglesia saludable es una iglesia que busca el equilibrio, que trata de cumplir, no solamente en la parte que tiene que ver hacia afuera, hacia traer las almas y buscar a los perdidos, no, que desde adentro con su testimonio de vida y de vida familiar impacta a los demás y los puede atraer a Cristo. Amén. Y bueno, qué bueno que estás mencionando eso o relacionando lo que es biopsicosocial, una salud biopsicosocial, mental, física, socialmente. Bueno, se demanda eso de una sociedad, ¿verdad? Para efectos de que armonice, de que sea funcional en todos los terrenos, sea en lo familiar, en la producción, en el trabajo. Bueno, para que una iglesia sea efectiva en el ejercicio de sus deberes, en la armonización entre los miembros, bueno, tiene que ser saludable, tiene que estar saludable espiritualmente. Entonces, cuando el liderazgo es saludable, promueve esa armonía entre los hermanos. Cuando la doctrina es saludable, hermanos, va a resultar en el ejercicio de ella gente saludable, sana. ¿Cuánto dinero se invierte? Si lo miramos desde el punto de vista que el hermano lo está mencionando, ¿cuánto dinero se invierte? No sabemos cuánto, pero nos tenemos una idea que se invierte mucho dinero en cada país para conservar la salud de sus habitantes. Y salud física, pero también salud familiar, pero también salud psicológica. Se invierten grandes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque sabemos lo importante de la salud. Sabemos de eso. Bueno, cuando hablamos de la salud en la iglesia, es importante para el ejercicio de sus funciones, para desarrollarse como tal, hermanos, y hacer el trabajo para el cual existe la iglesia. ¿Hermano? Hay un hermano atrás de ti. Ok, perdón, hermano Modesto. Ok, hermano, la iglesia es saludable. ¿Cómo debe de funcionar una iglesia saludable cuando llegan los puntos nostálgicos, como la iglesia a nivel nacional? Somos una iglesia saludable, somos iglesia que estamos en unidad, pero hay puntos que preferimos mejor no compartirlo porque no somos saludables ahí. ¿Qué deberíamos hacer cuando llegan esas cosas? En algún asunto de enseñanza, dice usted, ¿verdad? Bueno, a veces es saludable, es la prudencia, el tacto de cómo se manejan esas situaciones. Porque también es cierto, hasta en eso el liderazgo debe ser saludable en cómo abordas una situación, cómo se maneja un conflicto, cómo se trata un punto de vista, una opinión diferente respecto a algo. Tiene que ver, si somos hermanos arrolladores, si somos impulsivos, lo que queríamos componer lo empeoramos. Pero también
Si somos tolerantes o pasivos, esto puede extenderse, ya en términos de medicina. Si no le prestas atención a algo que te está afectando, se puede degenerar en algo peor, ¿no? Bueno, eso es lo que se necesita. ¿Cuándo entrar? ¿Cuándo salir? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo abordar la situación? Eso, hermanos, a través de ejercitarnos en la palabra de Dios, a través de el mismo escritor a los Hebreos nos enseña, hermanos, que cuando uno se va ejercitando en el discernimiento del bien y del mal, en cuanto a la palabra de Dios, uno puede saber también cómo manejar una situación en la iglesia. Hay situaciones en las que podemos vivir con ellas. Hay situaciones porque no dañan, no van a llegar a causar problemas serios, y hay situaciones en las que tenemos que abordarlas. Necesariamente tenemos que abordarlas. Eso es importante también. Por ejemplo, si lo miramos, ya lo estamos hablando como desde un punto de medicina. Si usted lleva a su hijo al doctor, ojalá que nunca pase, pero es un ejemplo. Usted lleva a su hijo al doctor y lleva un problema de salud, de un dolor de cabeza que ya tiene varias semanas con él y no se le quita, y usted lo lleva con el doctor y el doctor le dice, no tiene nada, solamente dale una aspirina y se le va a quitar. A las 2 semanas se muere. Es un ejemplo, usted va con el doctor. ¿Qué pasó? Usted me dijo que no tenía nada, que solamente con unas aspirinas se iba a resolver el problema, se murió. Y el doctor le dice, es que te vi tan preocupado y tu cara te reflejaba tanto angustia, tanta mortificación por lo de tu hijo, y no que te quise causar más problemas, no quise afectar más tus emociones, tus sentimientos, y preferí no decirte la realidad. Pero tu hijo tenía un tumor canceroso, que tal vez pudimos arreglarlo y salvarle la vida, pero me dio tanta tristeza verte tan mal que no te lo quise decir. ¿Qué piensa usted de ese doctor? La próxima vez que usted esté enfermo, ¿lo va a llevar ese doctor? No. Pero ¿qué es el punto? Hay cosas que sí tenemos que abordarlas. No se pueden dejar pasar. Y usted debe saber exactamente específicamente, qué es esas cosas que no se deben dejar pasar, qué son esas cosas que podemos trabajarlas, y que con el trabajarlas en ellas y el tiempo, por supuesto la oración y todo lo que involucre, puedan sanarlas. Ustedes saben. Y ya entraríamos en detalles, sería entrar en detalles específicamente de qué estamos hablando. ¿Ok? Pero sí, hermano Modesto, sí, uno tiene que saber cuándo debes atajar el problema, cuándo puedes, cómo puedes abordarlo y darle tiempo para que esto se vaya resolviendo. Ok, ahí había un hermano atrás de usted. Buenas tardes, sí. Realmente la pregunta iba prácticamente en la misma dirección, era saber, ¿verdad?, cuando la Iglesia Nacional no está unida en su doctrina, ¿qué tan grave puede ser la enfermedad que le afecta? Viendo a 1 Timoteo capítulo 1, verso 3, ¿verdad? Para que nosotros tomar conciencia de no enseñar una doctrina diferente. ¿Cómo podemos nosotros llevar a cabo ese entendimiento de esa sana doctrina para que la iglesia sea sana? Gracias, hermano. Vamos a atender y nos vamos a extender. Vamos a atender primero el asunto que tenemos en la congregación, trabajar en el aspecto doctrinal de la iglesia, y luego podemos contribuir con otras congregaciones con las que estamos trabajando, y podemos ir abordando, hermanos. No sería muy prudente que quisiéramos revolucionar la iglesia en algunos aspectos que pudiéramos estar en desacuerdo. No, yo no lo sé específicamente en qué cosas, pero otra vez, es mi deber
personal, como cristiano, es mi deber como predicador estudiar la Biblia, entenderla bien en lo que cada tema que vaya a presentar se refiere, enseñar a la iglesia convencido de que he estudiado diligentemente el punto, lo que estoy enseñando, y que eso es lo que Dios dice, para empezar. Después, si hay algunos aspectos en la iglesia, en la república, bueno, a lo mejor sería bueno tratar con el predicador de esa congregación y ¿por qué no nos sentamos a dialogar respecto a este punto? Dialogar, platicar, ponernos de acuerdo, hablar, en un contexto, hermano, en un ambiente, en una atmósfera de armonía, con el propósito más sano de ponernos de acuerdo respecto a lo que la Biblia dice. No nos ponemos de acuerdo, ok. Sigamos hablando. Sigamos hablando. Y démonos otra oportunidad para seguir hablando al respecto. No somos enemigos. Sigamos hablando. Y depende, otra vez, necesitaríamos saber específicamente de qué estamos hablando, pero depende. Puede ser un punto de opinión, que no, una opinión es respetable, cualquier opinión es respetable, porque es opinión. Y si es a punto de doctrina, vamos a trabajarlo, vamos a ver qué dice Dios al respecto, vamos a buscar el mejor momento, hermanos, el mejor tiempo, tener la mejor actitud para abordar el tema. No nos ponemos de acuerdo, vamos a esperar, hermano. No saquemos las armas, vamos a hablar. Y seguimos hablando. Hasta que definitivamente esto quede como imposible ponernos de acuerdo, ¿ok? Si las cosas, si vamos a mirarlo a extremos, si la cosa es, no podemos tener comunión. Mira, hermano, se me complica poder tener comunión contigo por las razones que ya hemos platicado. Pero siempre eres mi hermano, te aprecio. No podemos tener comunión por alguna razón. Bueno, ya ustedes la saben. Pero somos hermanos. Y yo quiero seguir platicando contigo del tema cuando tengamos otra oportunidad. Y sigamos adelante. Se respeta la decisión del hermano. Y nosotros no vamos a componer el mundo. No es posible, pero vamos a componerlo nosotros, a trabajar en desarrollar hermanos saludables en la congregación y trabajar con otros hermanos. ¿Okay? Perfecto. Entonces, hermanos, vamos a continuar, pues. Ojalá, algunas preguntas, hermanos, que debemos hacernos para efectos de desarrollar iglesia saludable. La primera, en cuanto a su identidad. ¿Quiénes somos? Y es importante saber quiénes somos. Y el apóstol Pedro, hermanos, trayendo términos del Antiguo Testamento para presentárselos a la iglesia, quien les está escribiendo su primera carta, después de decirles en el capítulo 2, en el versículo 8, bueno, ha venido abordando algunas cosas, dice, en el verso 7 hace una diferencia entre los que creen y los que no creen, y los resultados de los que no creen. En el versículo 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. No creen, son desobedientes, a lo cual fueron también destinados. No habla de una predestinación, sino está hablando de aquellos que decidieron no creer, ser desobedientes y no recibir los beneficios que Cristo ofrece. Más vosotros, el contraste. Esto está hablando de los obedientes, los que no han creído, pero el verso 9 dice, más vosotros, refiriéndose a la iglesia, sois
y nos dice, nos da, hermanos, un sustantivo y un calificativo. Nos dice qué somos. Somos linaje, pero un linaje escogido. Somos un linaje escogido, y son términos que en el Antiguo Testamento los judíos entendían perfectamente. Real sacerdocio, nación, no cualquier nación, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Somos propiedad de Dios con un propósito. Estamos aquí, hermanos, para alabar, para glorificar a Dios, para cumplir nuestro propósito de dar a conocer en este texto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero, antes que nada, primero saber quiénes somos. Somos el pueblo adquirido por Dios. Somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Le pertenecemos a Él. No somos solamente mexicanos o dominicanos, sino juntos somos el pueblo de Dios. Entonces, es importante que podamos entender eso. Y una vez que podemos identificarnos, que podamos tener ese sentido de pertenencia. Yo pertenezco al pueblo de Dios. Yo soy el pueblo de Dios. No con arrogancia, hermanos, insana, sino con satisfacción y sentido de responsabilidad por lo que soy. Soy el pueblo de Dios. Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, una de las cosas que decimos, hijo, recuerda quién es tu papá, recuerda de qué familia eres, recuerda, o sea, ¿qué le estamos diciendo con eso? Una vez que te identificas quién eres, ¿sabrás conducirte debidamente? ¿Quiénes somos? No somos un pueblo más. Somos el pueblo de Dios. Y lo cantamos, ¿no? Y somos un pueblo adquirido y adquirido a precio de sangre. Si conectamos este texto, bueno, ya en el capítulo 1, verso 18 al 20, Pedro ya nos debería de decir que fuimos redimidos con la sangre de Cristo. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con algo más precioso, o algo precioso, en contraste con eso que parece precioso, sino con la sangre preciosa de Cristo. En 1 Corintios capítulo 6, verso 19 y verso 20, el apóstol Pablo diría también que somos propiedad de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Le pertenecemos a Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Somos propiedad de Dios. Entonces, una vez que nos identificamos quiénes somos delante de Dios, hermanos, podemos ver la segunda parte de este punto que estamos tratando. Dale un clic, hermano, por favor. Y la otra cosa que vemos es, no solamente en cuanto a nuestra identidad, quiénes somos, sino la otra cosa también es, ¿para qué estamos aquí? Y el apóstol Pedro nos decía para qué estamos aquí. No solamente existimos, sino tenemos un propósito para que existimos. Dios no hizo las cosas nada más por hacerlas, sino a cada cosa le dio un propósito. ¿Para qué estoy aquí? Como pueblo de Dios. ¿Para qué existo? 3 cosas dicen que el ser humano se ha preguntado a través del tiempo, a través de la historia. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito de existir como iglesia? ¿Habrá alguna razón? Y bueno, encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, que somos la sal de la tierra, que somos, en el verso 14, la luz del mundo. En el verso 15, una luz no se esconde, sino se pone en lo alto para que alumbre a todos. En el verso 16, así como ponen la luz en lo alto para que ilumine a todos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen a Dios viendo vuestras buenas obras.
alumbre vuestra luz delante de los hombres. Lo hacemos no para que la gente nos vea, pero no puede evitar la gente ver el estilo de vida que estamos llevando y reconocer que es el estilo de vida que ellos también quisieran llevar y decir que, bueno, mira qué cambios ha hecho Dios. Bueno, no, hermanos, cuando leo el Salmo 19, ya estoy haciendo un sermón, pero no es así el punto. Pero cuando estamos en el capítulo 19 del Salmo, y dice David, cuando veo los cielos, obra de tus manos. Digo, wow, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo vemos y decimos, wow, qué hermosas cosas Dios ha hecho, hermanos. En una noche clara donde se ven las estrellas. Pero cuando la gente nos mira, iglesia de Cristo, cuando la gente nos mira en nuestro diario vivir, que diga, mira qué cosas Dios ha hecho con este hombre. Yo lo conozco como era. Y mira lo que ha hecho. ¿Sabe qué están haciendo, hermanos? Están dando gloria a Dios. ¿Y sabe qué está logrando usted? Que Dios sea glorificado. Para eso existimos. Una iglesia saludable, hermanos, debe preguntarse, ¿para qué existo? En Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los principados y potestades. Y esto por medio de la iglesia. Y esto, en el verso 11, conforme al propósito eterno de Dios. Y hermano, no, y cuando dice en el versículo 10 que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, no, está hablando de que la iglesia, por su manera de vivir, por, hermanos, haber recibido esa salvación que Dios da, por su misma naturaleza, la iglesia, hermanos, da a conocer el propósito eterno de Dios. Estamos en ese plan, hermanos, de dar a conocer a la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, piense quién soy. Piense, ¿para qué estoy aquí? ¿Para dar gloria a Dios? Para dar gloria a Dios. Y la tercera cosa que estamos viendo, hermanos, no solamente que es para que Dios sea glorificado, sino la tercera cosa es a nuestra condición. Es otra pregunta que debemos preguntarnos, que debemos hacernos, otra pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo estamos? Y no es una pregunta para cuestionar o condenar o juzgar la condición de la situación de la iglesia, sino es para mirar nuestra realidad, para identificar nuestra realidad, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, para ver cómo estamos realmente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos como iglesia? Y lo vamos a mirar no iglesia al nivel nacional, sino a nivel cómo estoy en esta congregación. Porque estamos mirando solamente en el contexto de una iglesia local. Estamos mirándolo solamente en el contexto de una iglesia local. No estamos mirándolo en el contexto de una iglesia en toda República Dominicana, sino en la congregación donde yo sirvo cada domingo, o en la congregación a donde voy a servir también cuando tengo la oportunidad. ¿Cómo está? Hermanos, es bueno que una vez que nosotros terminemos esta clase, cada quien en lo personal, y si vienen varios hermanos de una misma congregación, pensar, hermanos, vamos a revisar cómo está la iglesia.
Y lo vamos a hacer con honestidad. No vamos ni a irnos a los extremos, ni a decir que todo está bien, ni a decir que todo está mal. No, no. Ok, específicamente en qué está bien. Específicamente. Porque podemos contestar, ¿cómo está la iglesia? Bien, o mal, o más o menos. Por ahí. Pero no, eso no dice nada. Sino ser específicos. ¿Cómo está la iglesia en su armonía? ¿Cómo está la iglesia en su crecimiento, en su edificación? ¿Cómo está la iglesia en el trabajo evangelístico? ¿Cómo está la iglesia en cuanto al uso de sus talentos cada miembro de la congregación? ¿Cómo está la iglesia en su liderazgo? ¿Cómo está la iglesia hasta en sus finanzas? ¿Cómo está la iglesia en su plan de trabajo? ¿Cómo está? ¿Tiene un plan de trabajo? ¿Tiene finanzas para llevar a cabo su trabajo? ¿Tiene hermanos que se les han descubierto sus talentos y les estamos animando a que utilicen esos talentos en la congregación? Estamos proyectándonos en lo que al evangelismo se refiere. ¿Cómo está? ¿Bien o mal? O bueno, porque no solamente queremos saber cómo está y ya, sabemos que está mal. Imagínese, usted va al doctor otra vez y le dice, bueno, le hace unos exámenes, le digo, mira, esto es lo que tienes, es tanto, ok. ¿Y qué más? No, pues ya es todo. ¿Cómo? ¿Qué más falta? Bueno, si tengo tal problema de salud, ¿cuál es la medicina que me va a recetar? ¿Cómo le hacemos para resolver esta situación que tengo? Y esa es la otra cosa. El otro punto que queremos tratar. Hermano, dele otro clic ahí. No solamente cómo estamos, sino a dónde quiere Dios que vayamos en cuanto a nuestra misión. ¿Recuerdan Marcos 16, 15 al 16? Predicar el evangelio a toda criatura. Bueno, ¿cómo estamos en cuanto a nuestra misión? Cuando se están haciendo una planificación, uno pregunta en la iglesia, en cuanto a la iglesia, haciendo un examen, un análisis, ¿cómo estamos? ¿O en dónde estamos? ¿En qué punto estamos? ¿Cuál es nuestra realidad? Segundo, ¿hacia dónde queremos llegar? ¿Cómo nos vemos en 5 años, 10 años? Y tercera pregunta, ¿cómo pensamos llegar allá? ¿Cómo lo pensamos lograr? En cuanto a, si lo traemos al terreno aquí de una iglesia saludable, es ¿cómo estamos? ¿Cómo queremos estar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Y en este caso, mirándolo en términos de las misiones o el trabajo de evangelizar el mundo, ¿cómo estamos en cuanto a nuestra misión? ¿A dónde quiere Dios que lleguemos? Bueno, no solamente el sueño de Dios es a todas las naciones. Aquí, predicar el evangelio a toda criatura. En Mateo 28, 18, hacer discípulos a todas las naciones. En Hechos 1, 8, a todo el mundo. La visión de Dios no era a todas partes. Que todo el mundo se salve, que todo el mundo conozca la palabra, que todo el mundo llegue a ser discípulo de Jesucristo. Bueno, es el trabajo que tenemos por hacer, hermanos. Es el trabajo que Dios ha querido que nosotros estemos desarrollando. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Comentario? Para poder pensar en lo que sigue. Es importante que estemos tomando
nota de eso. Bueno, vamos a continuar entonces, hermanos. Y vamos a ver lo que ahora tenemos para compartir con ustedes también. No solamente tenemos que ver en estos aspectos, pero algunas cosas esenciales, fundamentales, y ya con esto vamos a terminar. Pero algunas cosas esenciales que para el desarrollo de iglesias saludables. Lo esencial. Bueno, tú eres doctor, ¿verdad, hermano? Ok, perfecto. Creo que te hice la misma pregunta una vez que estábamos por Zoom. ¿Qué son las dos cosas fundamentales, básicas, esenciales, que se recomiendan para que una persona esté físicamente saludable? Dos cosas básicas. Ejercicio y buena alimentación. Buena alimentación y ejercicio, o ejercicio y buena alimentación. Una persona que se alimenta saludablemente, nutritivamente, y que es disciplinado en hacer ejercicio, eso va a contribuir bastante en su salud física. O sea, si usted tiene ciertas enfermedades, le mandan aliméntese de esta manera y salga a caminar. Porque eso contribuye a que usted pueda superar o poder sobrellevar su enfermedad. O que ya estás al borde del diabetes o al borde de esto, bueno, va a tener que cambiar su dieta alimenticia y va a tener que hacer ejercicio. ¿Para qué? Pues para que esa enfermedad que está a la puerta de su cuerpo y de su vida, pues no llegue. Bueno, en términos espirituales, hermanos, una iglesia saludable es una iglesia que también necesita una buena nutrición, una buena alimentación, y en este caso de la palabra de Dios. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 6 del libro de Primera a Timoteo, le dice, hermanos, en el capítulo 4, versículo 6, quise decir, después de hablarles de que van a venir la apostasía, algunos se apartarán de la fe, y Pablo le está enseñando a Timoteo que, bueno, empieza a trabajar con la iglesia, y dice en el verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. ¿Nutrido con qué? Con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, uno se nutre con las palabras de la fe, con la buena doctrina. Hay que, hermanos, tomar tiempo en estudiar la palabra de Dios, en nutrirse de la palabra de Dios, en ir cada día alimentándose de la palabra de Dios, hacerse una disciplina de la lectura de la palabra. No leer necesariamente un capítulo en una sentada, un libro en una sentada, pero leer algo que va a nutrir su vida, que le va a traer provecho a su vida. Y no solamente a eso, uno tiene que ser selectivo en su alimentación, hermano. Eso lo recomiendan los doctores, eso nos lo están enseñando por medio de la televisión, que debemos ser selectivos, que debemos evitar la comida que no nutre, que no sirve, sino que solamente te llena, te empanza, pero no te nutre, que lo evites. Y Pablo le dice eso a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Eso no te nutre, deséchalo. Sé selectivo en lo que comes, sé selectivo en lo que te alimentes. Ahorita en internet hay tanta información, y mucha de esa información, hermanos, no es nutritiva. Puede parecer, pero no es nutritiva. Es como una pizza o una hamburguesa, ¿no? Son sabrosas, pero no son nutritivas. Llaman la atención, pero no son nutritivas. Bueno, y la otra cosa, hermanos, que vemos, no solamente la buena alimentación, sino un buen ejercicio. En el versículo 7 de este primer libro de Timoteo, capítulo 4,
la última parte del versículo dice, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Haz ejercicio. Y ejercítate en este texto, hermano, tiene que ver con esto que estás sabiendo de la palabra de Dios, practícalo. Porque al ejercitarte, hermano, estás cada día aprendiendo a servir a Dios mejor. La piedad es eso. Aprenderás a servir mejor, a Dios mejor. En la medida que te ejercitas, lees la palabra, estudias la palabra o aprendes la palabra, la practicas, te estás ejercitando en ella y cada día, igual la iglesia, recibe las enseñanzas, se ejercita en ella y cada día podremos ver iglesias saludables, iglesias sanas y que van a traer, por supuesto, gloria a Dios, que es en primera instancia, pero que también traerán mucha satisfacción a usted que hace el trabajo. De manera que no es una cosa trivial, es importante. La salud es importante en cualquier terreno y en lo espiritual tiene alcances eternos. De manera que, mis hermanos, yo les animo en el nombre de Cristo a que nos ejercitemos para la piedad, alimentándonos de la palabra de Dios y enseñando a la iglesia eso de lo que nosotros mismos nos estamos alimentando. Y que podamos desarrollar planes de trabajo para la congregación, donde Dios está siendo glorificado porque almas están siendo alcanzadas con la palabra de Dios. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿algún comentario extra, hermano? ¿Hermano? Dios les bendiga, hermanos. Pregunto, todo el tema se está tratando de lo que es una iglesia saludable. Ahora pregunto, si carecemos de respeto y carecemos de confianza, ¿es una iglesia saludable? Pregunto. Dígalo otra vez, si transmitimos. Yo estoy preguntando, estoy diciendo. Okay. El tema en todo se basa en lo que es una iglesia saludable. Ajá. Ahora, cuando la iglesia carece de respeto y confianza, ¿es saludable? No. Entonces, ¿cuál sería su comentario o su opinión en base a esto? Cuando no hay confianza y cuando no hay respeto en la iglesia. Ok. Bueno, sí, es muy difícil poder hacer planes, trabajar, armonizar, ponernos de acuerdo, donde no hay respeto y donde no hay confianza. Supongo que usted me está diciendo que no hay confianza de la iglesia para con los líderes, y no hay respeto de la iglesia para con los líderes, o no hay respeto de los líderes y confianza de los líderes para con la iglesia. Mayormente los jóvenes. Los jóvenes no respetan y no hay confianza. Bueno, hermano, ahorita hemos platicado ese tema de cómo trabajar con los jóvenes en las congregaciones y nos están desafiando los jóvenes, están desafiando nuestra sabiduría para tratarlos, nuestra paciencia para sobrellevarlos, están desafiando nuestro conocimiento de las Escrituras para explicarles, están desafiando, hermanos, nuestra capacidad de poder encaminarlos, enseñarles el camino de Dios. Sí, lo están haciendo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, de nuestra parte tenemos que ser personas confiables. Tal vez ellos no nos tienen confianza en cuanto a acercarnos a nosotros para decirnos lo que les pasa. Bueno, hay que tener que abordarlo nosotros y empezar a acercar las relaciones, a que la brecha de la edad y las condiciones se haga más pequeña.
que uno pueda buscar a los muchachos, que uno pueda sentarse con ellos y solamente saber cómo te ha ido en la escuela, solamente quiero saber cómo has estado. No necesariamente llegar y abordar el punto que usted quiere tratar, pero primero hay que preparar el terreno. Hay que preparar el terreno para poder entonces sembrar. No puede uno llegar y querer arreglar el asunto cuando los muchachos no están, lo primero que están es a la defensiva. Están a la defensiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es preparar el terreno y ir ganando esa confianza, ir ganando, tal vez el respeto no lo vamos a tener, pero nosotros vamos a hacer la parte de acercarnos a ellos y poco a poco, dentro de lo posible, ganarnos la oportunidad, tal vez no la confianza, pero la oportunidad de hablar con ellos. Porque primero hay que quitar esa barrera que ellos tienen, de esa defensa de no querer hablar con nosotros, no querer comunicarnos qué les pasa, qué les está pasando, qué están sintiendo, qué están viviendo, en qué les podemos ayudar como iglesia, como hermanos. Está difícil. Y tenemos que ganarlos. Si las cosas son serias, otra vez, dependiendo de las circunstancias, si la situación demanda que se aborde el problema con el joven o la jovencita, pues hay que tratarlo, pero otra vez, siempre con un ambiente, en un contexto de que ellos puedan ver que nosotros estamos preocupados por ellos, no que venimos a disciplinarlos. Que ellos puedan ver que nosotros nos preocupamos por ellos, que estamos interesados en ellos, que los apreciamos, y no solamente que vimos que hicieron algo mal y que ahí vamos contra ellos. No, si les comunicamos eso en nuestra acción, no lograremos mucho. No vamos a lograr mucho. Tenemos que primero despertarles el interés. Hermano. Dios bendiga. Gloria a Dios. Ok. Bueno, sí, hermano, esa parte que usted comenta, precisamente conversaba en el día de hoy con alguien con relación a eso, en el tema de la confianza. Hermanos nuevos y que comentaban, bueno, hermano, pero es que los otros hermanos no tienen confianza. Son hermanos que están comenzando el liderazgo en congregaciones nuevas. Entonces, que es importante la parte que usted comenta, el tema de la relación. Es decir, una de las cosas que le decíamos a ellos es que tienen que relacionarse ustedes con los hermanos. Porque ellos decían, bueno, pero yo le tengo confianza a fulano. Sí, hermanos que están colaborando, que van a esas misiones, por ejemplo, a colaborar. Entonces nosotros le decíamos, lo que pasa es que si ustedes no se comienzan a relacionarse, a visitarle, a estar con ellos de cerca, no le van a tener confianza. Ahora, quiero agregar otra cosa, y fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo. Lo primero es que tú tienes que ser ejemplo, porque aunque tú tengas buena relación con alguien, aunque tú te lleves bien con los jóvenes, si tú le das un mal ejemplo, por ejemplo, como líder, como hermano o como miembro de la congregación, no te van a respetar. Entonces pienso que lo primero es que nosotros como líderes tenemos que ser ejemplo de todo el mundo. Bueno, Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo primero es ser ejemplo, porque si no hay ejemplo, de nada sirve lo demás. Sí, el respeto se va a perder. Nadie te va a respetar si tú no tienes un buen ejemplo, aunque tenga buena confianza. ¿Entiendes? Luego entonces la relación, para que la persona se pueda acercar a ti, tú tienes que tener una relación cercana, porque de repente si tú estás distante de la persona, quizás querrá acercarse, pero como no tiene confianza, entonces se pierde. Y no se llegan entonces a los líderes. Entonces quise aportar esa otra parte de ser ejemplo. Sí, bueno, es buen punto, hermanito. De hecho, bueno, sí, mi respuesta no tienen la intención de no asumir que la culpa es de ustedes. Por eso mis respuestas tienen la intención de no atribuirles responsabilidad a ustedes de por qué no tienen esa confianza, sino mi respuesta lleva la idea de cómo promover que ustedes tengan la confianza de la iglesia, cómo lograr tener la confianza de la iglesia. Y en este caso es cierto, por ejemplo,
si se establecen, y esto es un fenómeno que se da, si se establecen a ancianos en una congregación donde el predicador tiene 5 o 10 años ahí y goza de una buena relación entre la iglesia, que bueno sería, pero si establecen ancianos, hermanos, los ancianos van a tener que picar piedra. No sé si tienen la expresión esa. Los ancianos van a tener que picar piedra para ganarse la confianza de los miembros, porque tengo 10 años estoy hablando metafóricamente, tengo 10 años de casado con él. O sea, para poder enamorarme de ti, o sea, dame tiempo. ¿Me entiendes? O sea, la idea es esa. Tengo tantos años de tratar con el hermano, por tanto tiempo, que ahorita empezar esta nueva modalidad de que ahora tengo que recurrir a los ancianos, se toma tiempo. Entonces, que no genere esto un celo, una envidia o un descontento o una confrontación. No se trata de eso. Los ancianos tendrán que entender, esto se va a llevar tiempo. Y los predicadores deben contribuir. Busca al hermano. Gracias por informarme. Y mira, esta es mi opinión, pero te sugiero que te acerques al hermano y que seguramente él tiene una mejor opinión que yo. Empezar. Hacer lo que Juan. ¿Qué hizo Juan cuando el Señor Jesucristo apareció en escena? Juan le dijo, Él es el Cordero de Dios. Y se le estaban yendo. Y cuando unos dijeron, hey, Jesús está bautizando más que tú. Bueno, no vamos a entrar en discusiones. O sea, ¿me entiendes? O sea, no es el punto de entrar en discusiones. Hermanos, o cuando al revés al Señor Jesucristo le dijeron ese punto. El Señor no entró en un asunto de discusión. En el verso, el versículo 1 del capítulo 4 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, ya empezaron a comprar. Él se fue. No iba a entrar, sí, es que yo soy el Señor, ¿me entienden? No estamos en ese punto. Hermanos, es lo que tenemos que hacer. Hermano. Se escucha. En base al tema de una iglesia saludable, entiendo y es muy oportuno este espacio, porque hay una parte del liderazgo. Hay un detalle que muchas veces cuando estamos en la obra de Dios, en la obra del Señor, y es el hecho de que no solamente la alimentación, no solamente el ejercicio, también hay un elemento que es el dormir, el descansar. ¿Y a qué punto yo quiero ir? Es el hecho de que en ocasiones el liderazgo se preocupa tanto por tanto dar hacia afuera, que muchas veces el corazón, como una cisterna, se torna vacío. Y muchas veces caemos al punto de los judíos, de los fariseos, que su servicio a Dios era algo ritual, repetir palabras, repetir expresiones, pero la experiencia con Dios se había perdido. Muchas veces un gran peligro del liderazgo es que nos concentramos tanto en ir para afuera y ganar almas, pero en mi interior, en mi profundidad, cuando me encuentro solo con Dios, muchas veces estoy carente. Entonces yo pienso que la iglesia saludable tiene que tomar en cuenta que sus miembros y sus líderes, que son, digamos, el referente, tienen que tener una experiencia con Dios y entender que tienen que nutrirse para esa nutrición poderla compartir con los demás. Amén. De acuerdo. Sí, tenemos que darnos tiempo para nuestra propia alimentación espiritual, hermanos, estudiar la palabra, orar, tomar tiempo de hablar con Dios, tener tiempo de nuestras oraciones privadas con Dios, donde uno comunica a Dios cómo se siente, uno comunica a Dios las necesidades que uno tiene, sus frustraciones, hablar con Dios y decirle a Dios lo que uno se siente, cómo se siente uno, vaya, y pedirle la ayuda que uno necesita, la sabiduría que uno necesita. Es bien importante. Es bien importante, porque alguien dijo que si no se lo dices a Dios todo cómo te sientes, el día que tengas delante de ti el hermano
de quien sientes lo que sientes, vas a explotar y se lo vas a decir. Entonces, y va a hacer más daño. Entonces, no, hablemos con Dios. Hablemos con Dios. Ok. ¿Alguien más, hermanos? No quiero robarle su tiempo, hermano. Yo estaba pensando en mi formulario acá, en mi nota. Oye, como que me faltó tal vez un subtema, perdóneme, pero ¿cómo una iglesia saludable se puede enfermar? ¿Cómo una iglesia saludable puede ser? Se puede enfermar. Ah, sí. Bueno, otra vez, una iglesia saludable se puede enfermar si no hace eso. No, y es cierto, es cierto. ¿Cómo se enferma uno? Te descuidas, no te alimentas, no oras, no vienes a las reuniones, empieza a interesarte otras cosas, te empiezas a descuidar, empiezas a irte para abajo, te enfermas. Hermanos, y ustedes recuerdan que la iglesia que es Sardis, ¿no? La iglesia en Apocalipsis era una iglesia que ya estaba, la mayoría de sus miembros estaban muertos. Hay iglesias que necesitan estar en cuidados intensivos y ni siquiera lo saben. Exactamente, esa es la idea. Y no lo saben. Entonces, por eso es importante revisar constantemente. ¿Qué recomiendan en los médicos? Hágase exámenes periódicos, regularmente, por lo menos una vez al año. O sea, por ejemplo, una hermana tenía un tumor canceroso, pero estaba encapsulado y el doctor le dijo, revísese periódicamente para estarlo monitoreando. Y ella lo descuidó. Y luego empezó a sentir algunos problemas y fue al doctor. Y cuando fue al doctor, el doctor le dijo, no hay nada que hacer. Todo su cuerpo está ya contaminado. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Y es buen punto lo que usted mencionaba, mi hermano. Es como una iglesia saludable se puede enfermar cuando te descuidas tu alimentación, descuidas tu oración, descuidas el trabajo que tienes que hacer, descuidas ejercitarte en la palabra de Dios. Alguien recomendó 4 cosas para tener una fe sólida o en este caso mantenernos saludablemente. Deja que Dios te diga algo cada día. No va a ser por supuesto en sueños. Lee la palabra, es lo que estaba diciendo. Segundo, dile a Dios algo cada día. Ora. Habla de Dios a alguien cada día. Predica. Haz algo por Dios cada día. Cuando estás haciendo estas 4 cosas diarias, no es tan fácil. Nadie se levanta de una oración pidiéndole a Dios que le ayude a vencer las tentaciones y después de haber orado eso se levanta pensando en qué mal hacer. En mi corazón, Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando estás haciendo lo bueno, es muy difícil que estés haciendo lo malo al mismo tiempo. Entonces, hagamos algo por Dios cada día. Hablemos de Dios cada día. Hablemos con Dios cada día y dejemos que Dios nos hable cada día. Dios los bendiga, hermanos. Cantamos. Somos el pueblo de Dios.
somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no lo podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no lo podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria a Dios.